llamado Marcos Vidal, quien entró a la música cristiana con un estilo muy distinto de cantar y también con un estilo muy distinto de componer sus canciones. Entre muchas de sus escritos y canciones, hay una en particular, muchas que me gustan, pero hay una que me gusta mucho, que se llama Compromiso Bilateral o Compromiso de dos lados. La canción tiene una estrofa que dice, y cito: la vida no es un sueño de ilusión, más bien es un proceso de elección. Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar. Como una lucha fugaz, sin tregua y sin piedad, unos podrán vencer y otros perderán. Oh, dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral, o estás dentro o no estás, o estás en la barca o te hundes en el mar. No hay compromiso bilateral. Yo no sé si a usted le parece, cierra la cita de la canción, pero hay días que por más soleados y claros que amanezcan, por la misma situación y circunstancias que vivimos, por la misma realidad también que vemos a través de los medios de comunicación, los periódicos y los noticieros, hay días que no importa cuán claro estén y no importa con cuánta fuerza brille el sol, hay días en que los que sentimos que estamos bajo una densa nube que impide poder ver y disfrutar de la claridad del sol, del cielo y de noche de la luna, de las estrellas. Y ciertamente en este momento de vida de nuestro país, por todas las cosas que hemos estado escuchando, no hay un día que yo no vea la portada del periódico para tener que mirar que hay un asunto del presupuesto y del intento del cuadre del presupuesto y del pasado y del futuro del país y de la situación económica. Por lo tanto, desde temprano en la mañana, sumándole a eso otros eventos que ocurren en la vida del pueblo, por más soleado que esté el día, sentimos que entramos a una experiencia de densa tiniebla y de oscuridad. Y han sido muchas las veces que he escuchado una frase como esta. La he escuchado en distintas personas que analizan la realidad del país, de economistas, de sociólogos y de personas que comentan a diario en la radio. Yo he escuchado una frase como esta y posiblemente usted también la ha escuchado. Lo que vemos y tenemos hoy en día es el resultado de malas decisiones tomadas en el pasado y hoy seguimos pagando las consecuencias de ello. Usted ha escuchado esa frase antes, parafraseada de alguna manera, pero la ha escuchado, ¿verdad que sí? Ciertamente, las consecuencias de esas decisiones de las que se habla a diario en el país han afectado directamente la vida de este pueblo, y eso no hay forma de tapar el cielo con la mano. Ha tenido efectos directos sobre nuestra vida y sobre la vida del pueblo en colectivo, como la situación de crisis económica ha tenido efectos sobre muchos países en el mundo, pero estamos hablando particularmente del nuestro. Y eso afecta directamente a las familias, afecta directamente a la economía, afecta directamente a la convivencia social, afecta directamente los servicios de salud, afecta la educación, afecta la niñez, afecta el cuidado a las personas envejecidas o envejecientes. En otras palabras, son cosas que afectan directamente nuestra calidad de vida y que afectan las oportunidades de desarrollo para las generaciones presentes y futuro.
Escritura. En otras palabras, nos afecta a todos y a todas. Posiblemente afecta más a unos que a otros, pero nos afecta y nos toca y nos alcanza de alguna manera a todos y a todas. Quiere decir, hermanos y hermanas, que eso que decimos que pasa en la realidad nuestra de vida de todos los días, no solamente aplica para nuestra vida en sociedad y aplica para lo que acabo de escribir, sino que aplica también en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida de comunidad, de fe, de iglesia. Quiere decir que las decisiones y la elección que nosotros hacemos hoy, que hacemos en el presente, pueden abrirnos caminos y puertas hacia un porvenir lleno de posibilidades y de esperanza. O las decisiones que tomamos hoy, quiere decir en el presente, puede hundirnos de manera trágica en una densa oscuridad en la cual sentimos que no hay salida. Las decisiones que usted y yo tomamos hoy pueden afectar el resto de nuestra vida. Las elecciones que hacemos usted y yo hoy en el presente pueden afectar el resto de nuestra vida y también el de las generaciones que seguirán detrás de nosotros. Por lo tanto, eso nos hace pensar que es importante tomar decisiones apropiadas, que es importante elegir aquello que necesitamos elegir y escoger en el momento apropiado, adecuado en la vida. Si es cierto que mucho de lo que sentimos y experimentamos hoy como negativo es resultado de decisiones mal tomadas en el pasado, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Vamos a seguir tomando malas decisiones para que la proyección que hay hacia el futuro sea igual de oscuro y de pesimista? ¿O vamos a entrar en un proceso realmente de reflexión, de cambio, de arrepentimiento, de transformación, en una experiencia real de poder revisar lo que estamos haciendo y de una vez y por todas abrir nuestros ojos y empezar a caminar realmente en la dirección del propósito, en la dirección del llamado, de la invitación que Dios a diario y continuamente nos está haciendo? ¿Vamos a atrevernos realmente a pararnos en medio de esa corriente que parece que se está llevando la vida de muchos? ¿O vamos a decidir realmente ponernos firmes en medio de ese movimiento y comenzar a tomar decisiones que puedan arrojar luz sobre nuestra vida, sobre el presente y sobre el futuro? Yo estoy en esta mañana parado en este púlpito por una decisión tomada. Una decisión tomada hace más de 50 o 60 años atrás, y yo no soy tan viejo como eso, ¿verdad? No tengo tantos años como eso. Mucho más de eso. Una decisión tomada por una vieja, una mujer, que decidió entregar su vida, su corazón al Señor en medio de un momento de iluminación donde sintió que la gracia de Dios alcanzó y tocó su vida. Y esa señora llegó a la iglesia con todos sus hijos y sus hijas, y entre esas hijas e hijos estaba mi madre. Y mi madre tuvo la oportunidad, por esa decisión tomada de esa muer, de escuchar acerca de la buena noticia del Evangelio y la oportunidad de crecer en medio de una experiencia de formación en su fe. Por la decisión de aquella mujer, mi madre llegó también a tomar una decisión en su vida que me tocó directamente a mí, porque crecí como niño en un hogar donde ella se encargó de llevarme a la iglesia. Y se encargó de poner eso como un asunto prioritario en mi vida y en mi desarrollo como persona. Y como resultado de esa decisión primera,
yo estoy parado aquí hoy frente a ustedes. Que pude haber llegado al mismo lugar por otras vías, pude haber llegado por otras vías. Que pudieron haber habido otras revelaciones en el camino, pudieron haber habido otras maneras y formas. Pero ese fue el camino que se abrió por la decisión de una mujer que está ligada directamente con mi sangre, directamente con mi historia y directamente con mi vida. Así que mire cuán importantes son las decisiones que tomamos y cómo ellas impactan, afectan y contribuyen a la vida de otros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la vida que nosotros tenemos, la que tenemos aquí hoy, y la vida que aspiramos, que quisiéramos tener, está estrechamente relacionada con la inversión de esfuerzo que hacemos de nuestra voluntad dentro de los propósitos y la agenda amplia de Dios. La vida que tenemos y la que queremos tener está estrechamente ligada a cómo nosotros respondemos desde nuestras decisiones a la voluntad y al propósito de Dios. Si queremos vislumbrar un presente distinto, un horizonte distinto, si queremos alcanzar un panorama en el porvenir que sea diferente, no podemos seguir esperando y aplazando las decisiones, o no podemos seguir esperando a ver si algo ocurre de momento milagroso y desciende del cielo un ángel y nos habla directamente a los oídos para tomar las decisiones que necesitamos tomar. Es el día de hoy, es el presente, el momento oportuno que Dios nos da para tomar esas decisiones. El pueblo de Israel en este pasaje de Isaías está precisamente por malas decisiones tomadas en su historia. Si usted lee un poco y conoce la historia que está detrás de Isaías, va a saber y descubrir que este pueblo estaba saliendo del exilio babilónico. Estaban en tierra de extraños, estaban desolados por la experiencia vivida. Habían sido arrancados de su lugar y de su espacio y llevados a tierra de extranjeros, y allí sufrieron grandemente el oprobio, la opresión, el dolor de Babilonia, que era un imperio poderoso y grande. Y desde esa tierra extraña lloraban y clamaban al Señor, y desde esa tierra extraña se lamentaban diariamente por no estar en el lugar, en su tierra, en su espacio. Y cuando estamos aquí mirando Isaías capítulo 65, estamos en un momento donde ya ese pueblo había salido de esa experiencia de oprobio, donde Dios había provisto de líderes políticos, en este caso uno particularmente llamado Ciro, que le dio la oportunidad a los judíos a regresar nuevamente a Jerusalén, a recuperar su tierra y su espacio. En otras palabras, que en medio de todo ese sufrimiento del pueblo, Dios tenía su mano metida en la historia y estaba utilizando instrumentos y medios para poder hacer posible que este pueblo regresara de nuevo a su tierra de Jerusalén. Sin embargo, hay decisiones terribles que el pueblo tomó, que tuvieron consecuencias que les afectó por generaciones. Y aquí estamos ante el cuadro de ese dolor y de esa amargura, pero estamos también ante la imagen de un Dios que está presente, que está atento a ese dolor y sufrimiento del pueblo. Un Dios que consuela, un Dios que acompaña, un Dios que siempre de alguna manera habla y anuncia nuevas posibilidades para su pueblo y para su gente. Y qué bueno que ese Dios al que nosotros servimos, y qué bueno que ese Dios en quien nosotros creemos, siempre es un Dios que habla de nuevas posibilidades, siempre es un Dios que está apuntando a las oportunidades
para poder cambiar los escenarios de muerte en escenarios de vida. Siempre es un Dios que está haciendo una inversión de amor en favor de la esperanza y en favor de su vida, en favor de mi vida, en favor de la historia. Qué bueno que Dios no es un Dios de brazos caídos. Qué bueno que Dios no se ha dado por vencido a pesar de todas las cosas que vemos. Qué bueno que Dios insiste en la vida, insiste en las posibilidades, insiste en que podemos triunfar, en que podemos vencer, en que podemos superar, insiste en que hay caminos todavía por recorrer, que hay vida por vivir. Qué bueno saber que ese es el Dios nuestro. Y qué bueno saber que por esa razón estamos aquí nosotros en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, ante un pueblo que vive en esta experiencia de desolación, y parte de su gran error de este pueblo, parte de su pecado, como lo llama ahí el texto bíblico, es que en medio de tanta terrible noticia y experiencias vividas, pensaron que Dios se había distanciado de ellos. Pensaron que ya Dios no estaba en el panorama de su vida. Y pensaban que ya la gracia de Dios no era efectiva para ellos. Y cuando uno deja de confiar en Dios, uno deja de esperar y de pensar que Dios todavía tiene parte en lo que es nuestra vida, en nuestro proyecto de vida. ¿Qué es lo que hace la gente de manera natural? Empieza a buscar otras vías. En el caso de Isaías, otros dioses, otros recursos. Por si acaso este Dios mío en el cual yo he creído me ha fallado, pues yo voy a buscar otras cosas adicionales. Voy a encaminar mi vida y empezar a poner mi confianza en otras cosas. Por lo tanto, este pueblo en esa desesperación se habían desviado del propósito, se habían desviado de la agenda de Dios y empezaron a confiar en otras deidades, en otras divinidades, en otros proyectos, en otros nombres, en otra gente que no tenía que ver nada con lo que habían aprendido. Y estando en medio de esa experiencia de confusión, perdieron de perspectiva el Dios que estaba presente, el Dios que estaba llamándolos, el Dios que los estaba exhortando a salir de esa experiencia. Porque es que cuando uno está enredado, uno no puede ver nada realmente con claridad. Cuando uno está enredado, uno pierde la perspectiva. Cuando uno está confundido, uno deja de ver el horizonte con claridad y se confunde aún esos entendimientos que tenemos acerca de Dios. Si usted tiene la Biblia abierta, mire conmigo un momento el capítulo 65, que es el capítulo anterior. Si no la tiene, escúchelo. Este es Dios hablando del pueblo, diciendo Dios: yo ofrecía respuesta a los que no preguntaban, salí al encuentro de los que no me buscaban, decía: aquí estoy al pueblo que no invocaba mi nombre. Tenía mis manos extendidas todo el día hacia un pueblo rebelde que andaba por el mal camino, siguiendo sus antojos. Pueblo que me provocaba en la cara continuamente, que sacrificaba en los jardines y ofrecía incienso sobre los ladrillos. Y ahí sigue diciendo y describiendo a ese pueblo. En otras palabras, que estando este pueblo en la necesidad de recibir la iluminación de Dios, estando este pueblo en la necesidad de ser orientado desde su confusión, desde su terrible angustia, Dios estaba ahí haciendo señas, diciéndole: miren, aquí estoy, respondiendo a preguntas que no le estaba haciendo. ¿No le parece a usted que esa imagen lo que le hace ver a usted es un Dios que está presente, que está insistiendo, que está buscando maneras de llamar la atención, que le está haciendo así, que le está dando un llamado de despertamiento, que de maneras distintas está intentando hacer una conexión contigo, con su pueblo? Pero resulta ser que nadie le hacía caso. Como resultado de no haberle hecho caso,
vinieron muchas de las consecuencias que estaba viviendo el pueblo. Pero a pesar de que no le hacían caso, miren lo que dice Isaías 65, el pasaje que nosotros acabamos de leer. Miren, dice Dios, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no quedará recuerdo, ni se lo traerá a la memoria. En otras palabras, este Dios que presenta el pasaje bíblico es un Dios que aún a pesar de toda la experiencia vivida con el pueblo, está dispuesto a invertir en ese pueblo. Está dispuesto a invertir en el presente, en el futuro de ese pueblo. Está dispuesto a poner su corazón, su vida, su proyecto, su propósito, su agenda en las manos y en favor de ese pueblo. Diciéndole al pueblo, yo voy a crear cielos nuevos y tierra nueva. Ese pasaje bíblico se parece a una escritura que hay en Apocalipsis 21, donde habla el vidente acerca de la tierra nueva y del cielo nuevo que Dios va a hacer. Ese que habla Apocalipsis es el cielo nuevo y la tierra nueva que va a Dios a hacer al final de los tiempos. Es una renovación que va a hacer el Señor en el tiempo final, escatológico. Este que dice aquí en Isaías no es ese mismo. Lo que Dios le está diciendo al pueblo se lo está diciendo en el presente. Le está diciendo, yo voy a crear cielos nuevos y tierra nueva. En otras palabras, yo voy a renovar de alguna manera la experiencia de este pueblo. Y no es que Dios literalmente iba a hacer un cielo nuevo e iba a hacer una tierra nueva. Lo que está diciendo ahí es que Dios iba a actuar para cambiar la percepción del pueblo. Porque usted sabe que cuando el pueblo estaba confundido, no podía decir los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Este pueblo que de alguna manera en todas las cosas veía a Dios, en la creación y en la naturaleza veía a Dios, porque había una conexión con Dios en todas las cosas. Por las experiencias que estaba viviendo dejaron de ver a Dios. Por lo tanto, ese cielo y esa tierra se habían vuelto viejos, se había vuelto gris, se había vuelto nublado, confuso, porque es un cielo y una tierra que es resultado de una proyección terrible y triste que el pueblo está viviendo. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿No le ha pasado a usted que usted se levanta en un día de eso donde tiene el corazón y la mente pesada, y a pesar de que el sol está brillando, usted siente que está cayendo un aguacero? ¿No le ha pasado a usted que desde el interior de su vida usted ha proyectado todo ese sentimiento que usted tiene por dentro a la realidad que está a su exterior? Claro que nos ha pasado. En ese sentido el pueblo estaba viviendo esa experiencia. Los cielos que veía y la tierra que veía no tenía ningún sentido para ellos. Por lo tanto, Dios le dice, yo voy a crear cielos nuevos y tierra nueva. Yo voy a hacer un acto de restauración para que ustedes puedan comenzar a ver la vida desde otra perspectiva, para que puedan limpiar su mirada y darse cuenta que yo estoy presente, para que ustedes recuerden que yo soy el Dios creador del Génesis, que desde la palabra puedo crear nuevas cosas. Y ustedes se sienten como pueblo que está en un momento de confusión, de dolor. Sin embargo, yo soy el que tengo la palabra capaz de crear y hacer nuevas todas las cosas. Yo tengo el poder para transformar los escenarios. Y con esa palabra el profeta le está dando aliento y esperanza al pueblo. Y dice aún más, esto que voy a hacer es tan y tan nuevo que ya todo lo que pasó, pasó. Todo lo que ha ocurrido y quedado en el pasado, ha quedado en el pasado. Lo vamos a cerrar ese capítulo y vamos a abrir un capítulo nuevo. Porque es imposible disfrutar de cielo nuevo y de tierra nueva si estamos arrastrando cargas del pasado. Es imposible disfrutar de una experiencia de restauración si seguimos anclados a experiencias, a memorias, a personas, a eventos, a historias que detienen y que anclan nuestra vida en el pasado.
Es imposible poder avanzar hacia el porvenir si seguimos arrastrando y cargando como el caracol las mismas circunstancias y situaciones. Por lo tanto, Dios le tiene que decir, mira, lo que quedó atrás, quedó atrás. No hay razón para seguir caminando con esa pesada carga. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Por lo tanto, es la insistencia de Dios de restaurar y de renovar y de hacer nuevas todas las cosas. Es la razón por la que Dios envía a su Hijo Jesucristo para hacer nuevas todas las cosas, para reconciliar todo aquello que estaba roto y quebrantado, para dar vida y vida en abundancia según Juan 10:10, para darnos y hacernos nueva criatura según el apóstol Pablo. Es el deseo de Dios de siempre renovar la vida, renovar nuestra vida, renovar la historia, renovar nuestra mente, nuestro ser, nuestra visión. Dios quiere hacer eso, siempre lo ha querido hacer, está presente ahí en el texto bíblico a través de la historia de la Biblia. Por lo tanto, le anuncia a este pueblo aquello que Él quiere hacer en medio de ellos. Es una vida entonces en la que Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Es una vida en la que ya no hay conexión con el pasado, sino que se marca un tiempo nuevo. Y es una vida en que se beneficia la vida y la realidad de todas las personas. Si usted se pone a mirar ahí detalladamente, usted se va a dar cuenta que los que están afectados ahí, según el relato de Isaías, son los niños, son las personas envejecidas, son los que construyen casas pero no las pueden vivir, son los que plantan viñas pero no las pueden comer de lo que plantan. ¿Qué quiere decir eso? Que son gente que están chavados porque no pueden disfrutar de nada de lo que han trabajado y hecho. Y están chavados porque hay otros que se aprovechan de su trabajo y se alimentan y se nutren y se benefician económicamente de su trabajo. Eso es lo que está ahí detrás. Gente que está trabajando para otros, gente que está siendo víctimas de otros. Y Dios dice, eso se acabó. Que cada cual disfrute de su trabajo, que los niños no tengan que morir de niños, que los ancianos puedan llegar a días de ancianidad con salud, que la gente pueda vivir en las casas que han construido. Por lo tanto, esto no es una restauración solamente del corazón, del ánimo, del espíritu de la gente, es una restauración de todas las condiciones de vida. Este Dios que dice el texto que hace cielos y tierra nueva, es un Dios que está también dispuesto a transformar toda la realidad en la que la gente vive. Ahora, la pregunta para terminar esta reflexión de esta mañana, porque todo eso suena tan bien, ¿verdad que sí? Yo me apunto rápidamente en una cosa como esa. Pero le voy a decir algo. Tiene que haber un compromiso bilateral. Todo el mundo quiere eso, pero nadie quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere desarrollo, quiere crecimiento, todo el mundo quiere beneficio, pero lo queremos de gratis. Lo queremos sin invertir ni una sola gota de sudor. Queremos que eso baje en una nube y sea puesto delante de nosotros como quien se gana la lotería del millón. Yo una vez entré a una panadería aquí en el área metropolitana que se llama La Viña, a tomarme un café. Y había una señora diciendo algo que a mí me llamó la atención. Decía, paga 5 y llévate 100,000. Paga 5 y llévate 100,000. Era como el anuncio que ella daba. Y yo decía, oye, eso es un buen negocio. Pago 5 y me llevo 100,000. Hay gente que quiere pagar 5 y llevarse 100,000. Hay gente que quiere tener todos los beneficios de la abundancia, de lo nuevo, de lo renovado, de lo que habla Dios ahí, sin poner el más mínimo esfuerzo. Y déjeme decirle en esta mañana que así no es. Por lo menos aquí así no es.
Es necesario un compromiso bilateral. Y eso lo que significa es que ciertamente Dios está ahí diciendo: yo hago nueva todas las cosas. Pero detrás de eso que dice Dios, hay un reclamo y una pregunta: ¿y qué estás dispuesto a hacer tú? ¿Cuáles son las decisiones que tú estás dispuesto y dispuesta a tomar para que esa renovación y esa restauración que Dios quiere hacer se haga? Lo cantamos aquí en un himno: mi vida di por ti, mi sangre derramé. Mi vida di por ti, ¿qué das tú por mí? Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo creo en ese sueño de Dios. Y yo creo que eso de lo que habla ahí el texto bíblico y el profeta es una realidad. Hay un Dios que quiere hacer nuevas todas las cosas. Hay un Dios que está sepultando en el pasado nuestra desobediencia, nuestras rebeldías, y que está realmente abriendo cada día una oportunidad de arrepentimiento, de renovación, de restauración. Yo creo que hay un Dios que quiere gozarse en lo que quiere hacer en medio de su pueblo. Yo creo en un Dios que quiere realmente que los niños no mueran de niños y que los viejos puedan ser viejos saludables y que la gente viva en sus casas y que coma de lo que coseche. Yo creo en un Dios que hace y que puede hacer posible toda esa realidad. Pero si usted y yo no nos montamos en ese barco, si usted y yo no ponemos nuestras manos, si usted y yo no hacemos el compromiso que eso requiere, Dios va a seguir soñando y nosotros vamos a seguir esperando. Y vamos a esperar hasta que llegue el fin de los tiempos y Dios finalmente lo haga y lo va a hacer. Pero mientras esperamos, ¿qué vamos a hacer? Mientras esperamos, se nos siguen muriendo los niños de niñas. Mientras esperamos, lo más frágil de la sociedad sigue quebrantado. Mientras esperamos, hay sufrimiento y dolor ante el cual no debemos ser pasivos. Hace falta compromiso bilateral. Que Dios cumple con lo que Él le toca hacer, pero que usted y yo cumplamos con aquello que nos toca hacer. Cierre sus ojos por un momento para orar. Y si hay alguien esta mañana y que necesita responder a ese llamado del Señor, si hay alguien que necesita experimentar la fuerza restauradora de Dios, si necesita amanecer a un nuevo día de cielos claros y de sol brillante, aquí está el Señor, el que afirma y dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y que está dispuesto, aún a pesar de nosotros, a seguir invirtiendo su amor en favor de sus hijos y de sus hijas. Si hay alguien en esa necesidad en esta mañana, le invito a que venga al altar, porque yo quiero que usted salga de este lugar con una palabra de oración y de acompañamiento de parte de la iglesia y de parte nuestra. No sigan el mismo camino quejándose de las mismas cosas. Permita que el Señor restaura y renueve su vida de adentro hacia afuera, desde el corazón hacia todas sus relaciones, hacia toda su vida. Alguien más en esta mañana viene al altar. En el silencio es la voz del Señor y la de su conciencia. Invito a cuerpo de ancianos que están aquí presentes a que acompañen a estos hermanos y hermanas para orar.
Señor, en esta mañana nuestra vida, todo nuestro ser, nuestras relaciones, nuestras familias, todo lo que somos, Señor, está puesto delante de ti. Y ahí, Señor, junto a estos hermanos y hermanas, está nuestros ancianos y ancianas, pero también está en tus manos, Señor, está tu presencia y tu Espíritu Santo. Tú eres el Dios, Señor, que haces nuevas todas las cosas. Y tu palabra, Señor, está puesta y empeñada en eso. Tu Hijo Jesucristo vino a hacer eso, Señor, en nuestra vida. Permite, oh Dios, que en esta mañana, Señor, ese espíritu de renovación, ese espíritu de restauración, ese espíritu que vivifica en nosotros, oh Dios, nuestro ser más profundo e íntimo, pueda operar sobre la vida y en la vida de estos hermanos y hermanas. Es tiempo, Señor, tiempo oportuno para tomar decisiones, para formar nuestra vida, para hacer aquello que pueda garantizar y abrirnos camino hacia el porvenir. En tus manos, Señor, están tus hijos, tu hija, para que tú, Señor, les ayudes y les bendigas. Y también a cada uno de nosotros, en esta vida que vivimos y en esta vida que queremos y deseamos. Ayúdanos, Señor, a descubrir y hacer tu voluntad, tu propósito, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.